Ya. Bueno, entonces acá Bueno, más que en los naturales, divisibilidad no vamos a decirle, ¿no? Divisibilidad, Bueno, porque vamos a trabajar con los enteros, ¿no? Bueno, con los naturales, más que nada, ¿no? Ah, en Z, vamos a dejarlo en Z, a ver, para fijar ideas. Entonces la definición básica sería cuando dos números, uno divide al otro, ¿no? Para A y B en Z, decimos que A divide a B. Sí, vamos a ver. A divide, se me fue chueco, a B. Si existe un K, ¿no? Si existe un K entero, de manera que en este caso A B es K por A, ¿no? Es un poquito más grande para que se diferencie. Bien. Entonces, esa es la definición básica. Con observaciones, noten que según para comenzar, bueno, esto se denota como A barrita B, ¿no? O sea, esto de acá significa que A divide a B, ¿no? Les decía, una observación sería que, según esta definición, bueno, para comenzar, eso que A divide a B es una proposición, ¿no? O sea, puede ser verdad como que puede ser falso. Otros ejemplos, por ejemplo, si digo, 2 divide a 8, ¿no? Eso es verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque 8 es 2 por 4, ¿no? Si digo 5 divide a 7, ¿no? Esto de acá es falso, ¿no? En este caso sería falso, ¿no? En este caso sería verdad. Entonces, esos enunciados, o mejor dicho, estas expresiones son proposiciones, ¿no? Que como pueden ser verdad, pueden ser falsas. Bueno, la expresión que le decía que para todo entero, n, tenemos que uno divide a n, ¿no? Y además n divide a cero, ¿no? Claro, en este caso al n lo escribimos como uno por n, ¿no? Entonces se verifica. Y en este caso al cero lo puedo escribir como n por cero, ¿no? Entonces, o sea, no, ojo que no significa que exista la división de cero entre n, o que sea o sea, no estoy hablando de que exista división, ¿no? Simplemente estoy diciendo que se satisface la proposición, ¿no? Esta que está acá. Esta que está aquí. Bueno, vamos a ponerlo de... Vamos a por cuadro así nomás a mano. Eso que está acá, ¿no? Y bueno, pues entonces, algunas propiedades sencillas serían para números enteros, ¿no? Por ejemplo, la primera sería que eh, si, claro, si A divide a N y, y B divide a N también. En este caso todos son enteros, ¿no? Entonces, no, creo que puse al revés. Mejor lo pongo al revés, N divide A. Si N divide A y N divide a B, entonces N divide a la suma, ¿no? A la segunda sería que si N divide A y K agarramos un entero cualquiera, entonces N divide a K por A, ¿no? Y otra que podemos poner por ahí sería que si A divide a B y B divide a C,
Entonces, A divide C, ¿no? O sea que la división es transitiva, ¿no? A ver, las dos primeras, una observación sería que de 1 y 2, como, o sea, puedo mezclar, aplicar dos, y tendría que si n divide A y n divide a B, y agarramos ahora dos números R y S, tenemos que n divide a R veces A más S veces B, ¿no? Claro, usando dos, tendríamos que n divide a R veces A, y de acá tenemos que n divide a S veces B, ¿no? Y ahora usamos la propiedad de nuevo y obtenemos que n divide a la combinación de A y B. Estas expresiones van a ser importantes en un rato, ¿no? Estas expresiones acá se llaman, se llaman combinaciones enteras. Esto de acá se llama combinación, una combinación entera, ¿no? Se llama combinación entera. Combinación entera de A y B, ¿no? Claro, con los distintos valores de R y S obtenemos distintas combinaciones enteras. No, se acuerdan, ¿no? Que en álgebra lineal ustedes hablan de combinaciones lineales, ¿no? Ahí es cuando utilizan escalares. Escalares, bueno, números reales suelen trabajar, ¿no? O racionales, ¿no? En este caso estamos restringiéndonos a números enteros. Bueno, pues ahora estas propiedades, vamos a introducir unos conjuntos que serían los conjuntos de múltiplos. Entonces, dado una definición, ¿no? Dado un n en z, vamos a ponerle un n en z, vamos a definir el conjunto AZ. Puedo intentar como que A por Z lo suelen llamar, ¿no? Esto sería el conjunto, esta es su definición, ¿no? Conjunto de la forma n por A. Sus elementos son de la forma n por A, con de n es entero, ¿no? Este conjunto es el llamado conjunto de múltiplos de A. Este se llama conjunto, es un conjunto, ¿no? De múltiplos de A, ¿no? Por ejemplo, el 2z serían los múltiplos de 2, ¿no? Serían los pares. Serían los pares, ¿no? El 10z serían los múltiplos de 10, ¿no? Cuando usamos la definición, se va a hacer la forma 10n con n en z. ¿No? Serían los múltiplos de 10, ¿no? Mm. Bien. Estamos en noción de múltiplos y notemos algo importante, ¿no? Noten que si A divide a n, ¿no? A ver, vamos a ponerle. Eso quiere decir, bueno, por definición, que el B es de la forma K por A, ¿no? Donde K es entero. Eso quiere decir que el B está en AZ, ¿no? O sea, ser divisible por B es lo mismo que que la divide a B es lo mismo que el B es múltiplo es el conjunto de los múltiplos, ¿no? Ahora, usando la transitividad de la... Oye, ¿qué pasó? Se cerró la pizarra, me parece. Eh, ya regresó ya. De la transitividad, de la propiedad 3 tenemos que A divide a B y B divide a C. Podemos interpretarlo como que mi C está en BZ, ¿no? O sea, es múltiplo de B. Esto implica que era que A divide a C, ¿no? Sería que A divide a C, ¿no? O sea que C está en AZ, ¿no? Pero esto lo podemos interpretar como una inclusión, ¿no? Esto lo podemos resumir
de la siguiente manera, ¿no? Entonces es equivalente a decir que cuando A divide a B, ahí vamos a tener que todos los múltiplos de B son múltiplos de A, ¿no? Entonces el BZ está contenido en AZ. Y esta relación parece mentira, pero es bien útil. Es bien útil para un montón de situaciones. Así. O sea, cuando tienen es como que la división, cuando miramos los conjuntos de múltiplos, se transforma en inclusión, ¿no? Para los múltiplos bueno, para los múltiplos de los números en cuestión, ¿no? Y así que un ejemplito sencillo. Por ejemplo, tenemos que, seríamos 3 divide a 6, ¿no? Eso es lo mismo que decir que los... Ah, y todos son sí solo sí, ¿ah? Quiere decir que los múltiplos de 6 estén contenidos en los múltiplos de 3, ¿no? Y lo cual tiene sentido, ¿no? Todo múltiplo de 6 es múltiplo de 3. Entonces nos pasamos a... Ah, bueno, estos conjuntos de múltiplos son lo que se conocen como ideales. Vamos a dar una definición. Esta definición, digamos que en este momento no es muy necesaria, pero permite entender las cosas de una manera más completa, digamos, ¿no? Entonces, lo que es un ideal. Bueno, ideal viene de conjunto ideal. Un ideal de Z sería decimos que un conjunto A en Z es ideal si satisface los análogos de uno y 2, ¿no? O sea, si... ¿Cómo pusimos uno y 2? A ver. ¿No? 1 y 2 me dice... A ver, vamos a hablarlo por un rato. Pensé que lo había copiado. Bueno, no importa. Y satisface que si tenemos nosotros N y M si N y M están en A, entonces la suma también está, ¿no? Y si N está en A y K está en Z, entonces K por N también está en A, ¿no? Son justo las propiedades unidas para los conjuntos de múltiplos, si se dan cuenta, ¿no? De ahí que los conjuntos de múltiplos son ideales, ¿no? Entonces, ejemplo, para un A en Z, AZ es un ideal, ¿no? Sale inmediato, ¿no? Son justamente las propiedades, por las propiedades unidos, ¿no? Unidos, que vimos hace un rato. Entonces, tenemos que esos son ejemplos de ideales. Bien. Entonces, como le digo, ¿no? Bueno, los ideales son, en álgebra son bien importantes. En los enteros vamos a ver que, bueno, también son importantes, pero bueno, les un adelanto, ¿no? Que cuando ustedes hacen bueno, lo que está en el grupo de teoría geométrica de números ya saben lo que voy a decir, ¿no? Que permiten generalizar el fenómeno de la factorización, justamente se generaliza para nivel de ideales, ¿no? O sea, en lugares donde no hay factorización única, ahí puede que sí la haya, pero a nivel de ideales, ¿no? Por eso son relevantes los ideales. Claro, en este momento lo estamos viendo simplemente como una definición nada más, ¿no? Y justamente los múltiplos de cada entero, o sea, los conjuntos de múltiplos de cada entero definen un ideal, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver una propiedad que es bien útil, que es la división de números enteros.
Proposición es la división en Z, o el Z. ¿Qué me dice la división en Z? Dice que cuando tengo dos enteros, dado en Z, y ahora voy a agarrar un número que, bueno, podría agarrarlo yo no nulo, pero bueno, vamos a agarrarlo positivo por comodidad, ¿no? Voy a ponerle D mejor, un D positivo. Y D positivo. Entonces existen dos numeritos, ¿no? Existen Q y R, de manera que el N es D por Q más R, y además el R está restringido entre cero y D, ¿no? Por eso importa que sea positivo, ¿no? Para poder hacer esa cuota de ahí. Entonces también se le llama ¿cómo le llaman? Teorema de Euclides. Y bueno, hay una prueba sencilla que utilizando los números reales. Bueno, una propiedad o una función que es la función parte entera. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a mover esto por acá. Si tienen preguntas, me dicen nomás, si tienen alguna duda. Entonces, bueno, como n es entero y d es positivo, puedo considerar el n entre d, ¿no? Ese sería un racional, ¿no? Ese es un número real. Bueno, racional si quieren. Entonces, consideren, q va a ser la parte entera de n entre d. Como que tomamos esta recta, acá está q, acá está q más uno, y por definición de parte entera quiere decir que el n entre d cae por ahí, ¿no? Que en algún lado entre q y q más uno, ¿no? Visto como desigualdades, tenemos que q es menor o igual a n entre d y menor que q más uno, ¿no? Eso por definición de parte entera. Y ahora lo que podemos hacer es multiplicar todo por d, ¿no? Eso implica que q por d menor o igual a n menor que q por d más d, ¿no? Y ahora podemos restar q de, ¿no? Entonces tenemos que equivalentemente cero al n menos q por d y menor que d, ¿no? Entonces le vamos a llamar r. Y justo cumple lo que debe cumplir el r, ¿no? De acá le voy a llamar r. Entonces el r es el n menos q por d, ¿no? O despejando, obtenemos que n es justamente q por d más r. Y ya viene de regalo que cero menor o igual a r menor que d. Y está. Ya con eso estaría demostrado el llamado teorema de división o teorema de Euclides también se le llama, ¿no? Ya. Entonces acá bueno, dos observaciones. La desigualdad fuerza a que el R es único, ¿no? Noten que... Y el Q también, ¿no? Bueno, Q es único porque es la parte entera, ¿no? Noten que R y Q son únicos. R y Q son únicos para, para N y D, ¿no? O sea, fijo N y D, sale un único Q y un único R. No, eso es fácil de ver, ¿no? Ya que, bueno, una pequeña explicación. Si el N fuese la forma, vamos a ponerle Q2 por D más R2, con cero menor o igual a R2 menor que D. O sea, para un posible valor R2 distinto, ¿no? Entonces ahí podemos formar N entre D, va a ser Q2 solito, más R2 entre D, ¿no? Y de la segunda condición, que está acá, el R2 entre D va a ser entre cero y uno, ¿no? De acá va a estar necesariamente
entre 0 y 1, ¿no? El R2 entre D. ¿Eso qué significa? Eso significa que Q2 es la parte entera de N entre D, ¿no? Entonces este era mi Q, ¿no? Eso quiere decir que Q es igual a Q2, ¿no? Y una vez que fijan el Q, ya fijan el R, ¿no? Esto a su vez implica que el R2 es R, ¿no? Entonces son únicos. Están determinados por el N. Bueno, entonces esta de acá es como que... una observación que es media trivialona, pero es buena hacerla notar, es que el hecho que el D divida N se da justamente cuando R es cero, ¿no? O sea, noten que la división exacta se da justamente cuando el R vale, cuando el resto de la división da cero, ¿no? En ese caso, el N sale simplemente Q por D y ya está, ¿no? Entonces ahí está la divide. Ya. Entonces vamos a utilizar este teorema de división. Ah, bueno, hay otra notación si quieren. Notación. A esto se lo suelen escribir de esta manera, ¿no? Es como agarran el D, el dividen el ND y cada vez sale Q y R, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Se suele notar de esta manera. Ya un ejemplo sencillo, ya se imaginarán, ¿no? Por ejemplo, no sé, 15 entre 4, en ese caso me daría 3 con resto 3 también, ¿no? Entonces este sería el R y este sería el Q, ¿no? Para el caso de 15 y 4. Bueno, ya. Entonces vamos a ver acá lo que es lo que es, ¿cómo se llama? Hay una proposición que tiene que ver con ideales, ¿no? Proposición. Todo ideal de Z es de la forma múltiplos de algo, ¿no? Es de la forma, vamos a ponerle GZ para algún G. Ahora, estos de acá llevan un nombre especial, ¿no? Estos se llaman ideales principales. Estos se llaman ideales principales. Principales. Entonces podría reformularlo como decir que todo ideal es principal, ¿no? A ver. Ah, ya. Pero para esto, bueno, considero un ideal, ¿no? Entonces sea A en Z un ideal, ¿no? Creo que le había puesto mayúscula. Sí, lo había puesto. Te queremos probar que existe un G, ¿no? De manera que pasa eso. Entonces, una posibilidad sea que sea el ideal cero, ¿no? O sea, que sea el conjunto cero. El conjunto cero siempre es un ideal, ¿no? Entonces, un caso sería, si A es el conjunto cero, sería el cero z. Entonces, ¿qué sería cero en ese caso? ¿No? Ese caso está bien. El otro caso sería si A no es el conjunto cero. Como no es el conjunto cero, claro que en el caso anterior sería G igual a cero en este caso, ¿no? En este caso G sería cero, ¿no? Y todo funciona. Ahora, si no es el conjunto cero, quiere decir que hay un elemento no nulo, ¿no? Existe un A en A grande, con A distinto de cero, ¿no? Pero puede ser positivo o negativo. Ahora, noten que, acuérdense que una de las propiedades del ideal era que era invariante por la multiplicación de enteros. En particular, tenemos que tanto que menos A también está en A, ¿no? Bueno, acá abajito, ¿no? De acá tenemos que menos uno por A también está en A, ¿no? Pero eso quiere decir que tanto A como menos A están ahí, ¿no? Y son no nulos. Tanto A como menos A están en A. Eso quiere decir que A siempre va a contener un positivo, ¿no? Ahora, los enteros positivos serían naturales. Entonces A siempre contiene un natural, es lo que me está diciendo esto de acá, ¿no? Estamos que
A y menos A están en A, ¿no? Eso quiere decir que el valor absoluto de A está en A, ¿no? Porque es uno de los dos. Y es más, ¿no? Está en A y está en los naturales, está en la intersección. Entonces acá vamos a usar una propiedad de los números naturales, que es el llamado principio del buen orden. No sé si todos la conocen. Bueno, los que hayan con lógica conmigo sí lo van a conocer, ¿no? Porque eso lo hemos visto hasta el cansancio. Estamos poniendo valor absoluto de A, ¿no? Y acá ponemos internaturales. Entonces, ¿qué dice el principio de buen orden? El principio de buen orden dice que todo conjunto C en los naturales, no vacío, tiene mínimo. Entonces, en este caso, el A inter n este es un conjunto no vacío, lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, del principio de buen orden, tenemos que A inter n tiene mínimo, ¿no? Eh, A inter n no vacío implica que tiene mínimo, ¿no? Vamos a llamarle G a su mínimo. G va a ser el mínimo, pues existe, ¿no? Es mínimo de A inter n. Bien. Entonces, como es el mínimo, en particular es un elemento de A inter n, ¿no? En particular, G pertenece a A inter n. Ujú. En particular, G está en A, ¿no? Y es natural, ¿no? Esto quiere decir que, esto es equivalente a decir que G está en A, y como es entero, y G es positivo. Entonces hemos encontrado un elemento de A. Bien, entonces ahora a ese elemento, bueno, como está él, están todos sus múltiplos. Acuérdense de la propiedad de los ideales. Decía que si está un elemento, están todos sus múltiplos. Entonces, como G está en A, de la propiedad 2 creo que le puse, tenemos que los NG están en A, ¿no? Para todo natural. Para N entero, tenemos ahí que NG está en A, ¿no? Pero significa que todos los múltiplos de G están en A. Como conjunto, el conjunto de múltiplos está contenido en. Entonces bastaría ver la otra inclusión para ver que son iguales. Entonces, para la otra inclusión, ahora tomemos un A chiquito en A grande. Ujú. Y voy a usar mi teorema de división que leímos hace un rato, ¿no? Entonces, del teorema de división, ¿qué tenemos? Tenemos que división de respecto a G, ¿no? Tendríamos que la va a ser y justo positivo el G, ¿no? Es de la forma U por G más un R, ¿no? Y además el R está no negativo, ¿no? Menor que R, menor que G. Entonces, un caso sería que el R sea cero, ¿no? Y si el R es cero, ya tendría que el A es múltiplo de G. Y por tanto, estaría en el G por Z. Y con eso ya estaría, ¿no? Pero supongo que pasa lo contrario. En caso, si el R fuese positivo, vamos a ver que esto de acá nos va a llevar a una contradicción. Si suponemos que el R es positivo, bueno, noten que el R es despejándolo, sería A más, le voy a poner menos Q por G, ¿no? Ahora, este vive en A, por definición, ¿no? G también vive en A porque es el mínimo de A por Z. Y A era cerrado por multiplicación por números enteros. Y este es un entero, ¿no? Eso quiere decir que todo esto que está acá vive en A, ¿no? Pero A también era cerrado por sumas, ¿no? Ahora sí. Todo esto que está acá, todo esto acá pertenece a A, ¿no? Y A es cerrado por sumas, ¿no? Eso quiere decir que el R está en A.
Además, el R es positivo, ¿no? Eso quiere decir que es A y también es un número natural. Es un entero positivo, va a ser un natural. Pero esto quiere decir que es menor al mínimo de él, ¿no? Perdón, es G era el mínimo, acuérdense, ¿no? Entonces G menor o igual a R. Pero miren qué está pasando. Si vemos la condición de cómo se formó, la condición me dice que, esta que está acá, se dice que R menor que G. Entonces, ¿qué pasó acá? Esto es imposible, ¿no? Son incompatibles ambas condiciones. Esta es una contradicción. Entonces, la contradicción ocurre de suponer que el R es positivo. Eso quiere decir que el R no puede ser positivo. Y si el R no puede ser positivo, no le queda otra que ser cero, ¿no? Por tanto, concluimos que el R debe ser cero. Ahora, que el R sea cero, ¿qué significa? Es decir, el A era Q por G y Q estaba en Z, ¿no? Como Q está en Z, este va a dividir en Q por G. Este está dividiendo en los múltiplos de G, ¿no? Pero el A era un elemento cualquiera, ¿no? O sea, el A era un elemento cualquiera. Y hemos concluido que ese elemento está aquí, ¿no? Eso quiere decir que A está contenido en los múltiplos de G. Pero hace un rato vimos que los múltiplos de G también están contenidos en A, ¿no? Entonces, por doble inclusión, tenemos que A son los múltiplos de G. Pero esto estamos caracterizando los ideales, ¿no? Me está diciendo que todos los ideales de Z son múltiplos de alguien. Para que se den una idea de esta construcción, lo que hemos hecho, por ejemplo, ¿no? Consideremos el ideal de los pares, ¿no? Consideremos A los pares. Lo que me está diciendo que A es GZ, donde G es el menor par, bueno, bueno, pares, vamos a poner par y natural, ¿no? Ahora, ¿quién es el menor par natural? Los pares naturales comienzan de 2, ¿no? Este como conjunto es 2, 4, 6, 8. Entonces el mínimo es 2. Entonces lo que me está diciendo acá, eh, que la es que los pares son los múltiplos de 2. En pocas palabras, la definición, ¿no? El conjunto de pares es 2Z. Que ya, eso, bueno, eso lo sabíamos de antemano, ¿no? Entonces, en general, lo que más esto acá me detecta, acá le había puesto A, mejor lo pongo ahora. Esto me detecta bueno, el elemento este se le llama el generador, ¿no? El generador del ideal. Misma observación. Si es de la forma GZ, ese G que está acá se llama generador del ideal, ¿no? De ahí por eso le puse G, ¿no? Generador de A. Bueno, esto me está diciendo, lo que me dice esta es proposición es que todo ideal admite en los números enteros, todo ideal admite un generador. Y bueno, esto de acá, por ejemplo, una consecuencia de esto es el llamado teorema de Sut. Pues, ¿qué dice el teorema? Bueno, el teorema de Sut tiene que ver con el máximo común divisor, ¿no? Entonces vamos a ver acá lo que es el máximo común divisor y el teorema de Sut. A ver. Entonces voy a agarrar dos enteros. Entonces sean A y B en Z. Ujú. Agarramos dos enteros y estamos interesados en sus divisores comunes. O sea, divisores comunes son que los dividen al mismo tiempo, ¿no? Consideren los divisores comunes. Son aquellos K en Z, tal que K divide A y K divide a B, ¿no? Entonces de ellos, bueno, es un conjunto, bueno, forman un conjunto finito, ¿no? Ya que están acotados por ahí, bueno, por valor absoluto A, valor absoluto de B.
eh, es una cuota para ellos. Y puedo pensar en el máximo, ¿no? Por otro lado, noten que si ustedes tienen si un divisor común, si K divide A y K divide B, entonces K divide a toda combinación, eso lo discutimos hace un rato, ¿no? K divide a NA más MB, ¿no? Para todo N y M enteros, ¿no? Pero esa es una combinación entera. Entonces, para darse una idea de qué está pasando, entonces, como acá estamos los números, entonces por acá van a estar los divisores comunes, ¿no? Por acá están, digamos, los divisores comunes. Voy a hacer puntitos sueltos por acá. Serían acá los divisores comunes. Ahora, las combinaciones enteras pueden ser positivas o negativas. Si nosotros nos restringimos a las combinaciones enteras positivas, vamos a estar por este lado, ¿no? Aquí estarían las combinaciones enteras. De ahí ven, ¿no? Y eso que los divide, quiere decir que el mayor divisor común siempre va a ser menor o igual a toda combinación entera. Y lo que prueba el teorema de Sud es que, o lo que denuncia el teorema de Sud es que en realidad estos dos conjuntos tienen un elemento en común, ¿no? O sea que lo que va a pasar algo de este tipo es como que se van a interceptar, ¿no? Va a pasar esto, ¿no? Vamos a tener acá que hay un elemento acá, que este de acá es el máximo común divisor, que a su vez es la menor combinación entera. ¿No? El enunciado preciso dice esto, ¿no? Se dice el MCD de A y B es combinación entera de A y B, ¿no? Bueno, va a ser la menor combinación entera positiva, más bien, ¿no? Entonces está justamente en medio. ¿Y cómo probamos esto? A ver. Entonces, para entender este fenómeno, vamos a considerar el siguiente conjunto, ¿no? Vamos a considerar el conjunto de combinaciones enteras. Si lo ponemos como notación, vamos a denotar o más aún, ¿no? Una notación un poquito más general. Vamos a dar azulita notación. Si ustedes tienen conjuntos X y Y en Z, ustedes pueden definir un nuevo conjunto, son conjuntos, pueden definir el conjunto X más Y. El conjunto X más Y está formado por los X chiquito más Y chiquito, donde X está en X y Y está en Y, ¿no? Por ejemplo, si ustedes agarran los pares y le suman el conjunto de impares, obtienen sus elementos son números que son pares más impares. Entonces siempre van a ser impares, ¿no? Y se puede probar que como conjuntos, el conjunto suma, pares más impares, siempre coincide con el conjunto de impares, ¿no? O que el conjunto de pares como conjunto de pares les da el conjunto de pares. Entonces vamos a definir con esta notación, dados A, B, Z, dos números enteros, vamos a definir las combinaciones enteras positivas, sería esto de acá, ¿no? Sería AZ sumado con BZ, ¿no? Estos son de la forma, un elemento de AZ es un múltiplo de A, que es de la forma NA, más un múltiplo de B, que es de la forma MB. Y en este caso, N y M son enteros, ¿no? Estas es justamente las combinaciones enteras, ¿no? Combinaciones enteras de A y B, ¿no? Oye, ya vino la luz. A ver, dame un segundito, que voy a conectar mi computadora. ¿Dónde está el enchufe? Dame un segundito.
Ya. A ver, entonces le decía, ¿no? Resulta que este de acá también es un ideal. Así que lo dejo para que ustedes lo verifiquen. Un pequeño ejercicio sería verificar que AZ más BZ, que sale inmediato casi, es ideal, ¿no? Es ideal de Z, ¿no? Entonces podemos aplicar el teorema hace un rato, ¿no? Que todo ideal admite un generador, ¿no? Entonces, como es un ideal de Z, entonces el teorema, o de la proposición creo que le puse, ¿qué le puse? A ver, más arribita todavía. Proposición, ¿no? De la proposición, de esta proposición que está acá, tenemos que todo ideal admite un generador, ¿no? Entonces, él admite un generador. A ver, déjame un ratito esto. Ahí le decía, ¿no? De connection is unstable. Ah, ya. Mm, bueno, de la proposición, bueno, hace un ratito, tenemos de que existe un G en Z, de manera que AZ más BZ es GZ, ¿no? Y bueno, noten que por este lado, acá vive el A, por ejemplo. El A lo puedo escribir como A por uno más B por cero, ¿no? Entonces una combinación entera. Eso quiere decir que el A está en GZ, ¿no? Pero esto es lo mismo que decir de que el G divide A, ¿no? Ahora B lo puedo escribir como A por cero más B por uno. Entonces también es una combinación entera. Eso quiere decir que el B también está en GZ, ¿no? Por ser combinación entera, ¿no? Eso es lo mismo que decir que el G divide a B. Eso quiere decir que G es un divisor común, ¿no? Por tanto, G es divisor común. Por otro lado, si ustedes agarran un divisor común, por otro lado, como G vive en AZ más BZ, claro, vive en GZ, ¿no? Que es G por uno. Vive en GZ, que es AZ más BZ. Entonces ahí existen dos numeritos, ¿no? Existen N y M enteros, de manera que el G es de la forma N por A más M por B, ¿no? Y ahora vamos a ver qué es que todo divisor común lo divida a él, ¿no? Si K es divisor común de A y B, ahí tienen que K divide a la combinación entera y por tanto K divide a NA más MB, que es igual a G, ¿no? Eso que tenemos que G es un divisor común positivo, problemas tomo positivo, y todos los divisores comunes los dividen. Entonces justamente ese es el máximo común divisor, ¿no? Por tanto, G es el máximo común divisor de A y B. Y obtenemos el término de SU de manera inmediata, ¿no? Comparamos estas dos de acá, de asterisco, tendríamos que el máximo común divisor es combinación entera, ¿no? El MSD de A y B sería NA más. Ahora nos olvidamos del generador si quieren, ¿no? Y está. Ese es el teorema de Besut. Bien. Ahora, esta teoremita tiene un montón de consecuencias. En particular me caracteriza cuando, bueno, no hemos mencionado, ¿no? Que significa que sean números coprimos, ¿no? Los números son coprimos si su máximo común divisor es uno. También se les llama primos entre sí, ¿no? Definición, tenemos que
A y B son coprimos, o también llamados primos entre sí. Si, o sea, son sinónimos, ¿no? Si en este caso el máximo común divisor de A y B vale uno, ¿no? Y una caracterización corolario del término anterior sería de que dos números son coprimos justamente cuando uno se escribe como combinación entera de ellos, ¿no? A y B son coprimos. Sí, solo sí. Existen n y m enteros, de manera que uno es n por a más m por b. Ujú. Y este de acá sí es recontra útil, ¿no? Se utiliza un montón este criterio. Entonces, hagamos algunos ejemplos. Bueno, una observación que el lado trivial, bueno, es que lo demostramos, ¿no? La prueba sale bien sencilla, esencialmente ya lo hemos hecho, ¿no? Hemos todo lo que hemos hecho. La prueba sería bueno, el lado fácil es el regreso, ¿no? La ida sería lo que hemos hecho hace un rato. Para la ida tenemos que, por definición, AB coprimos implica que, bueno, por definición significa que el MCD vale uno, ¿no? Que el MCD de A y B es uno, ¿no? Pero esto que el MCD es uno, acabamos de ver de que justamente por lo anterior, ¿no? 1 se escribe como Na más M, es combinación entera, ¿no? El MCD. Entonces se escribe de la forma, entonces esto ya estaría, ¿no? Ahora el retorno el retorno es más directo. No hay que usar nada prácticamente, ¿no? Si uno es de la forma Na más Mb y K divide A y K divide B, entonces acá K divide a Na más Mb, ¿no? Pero este es uno. Esto implica que K divide a 1, ¿no? Entonces el divisor común, al ser un divisor de uno solo puede ser 1 menos uno, ¿no? Entonces, como el divisor común solo puede ser uno menos uno, el máximo común divisor es uno, pues, ¿no? Ujú. Y estaría, ¿no? Entonces, esto de acá es un criterio para el máximo común divisor. Una observación una ventaja de la demostración que hemos hecho, que es fácil de generalizarla para más elementos, ¿no? Hago como ejercicio, a ver, ¿no? Consideren ahora A1, A2, A3, AN, números naturales, enteros pueden ser inclusive, ¿no? Y podemos definir el máximo común divisor de todos ellos, ¿no? Como el mayor divisor común, ¿no? Entonces, en este caso existen coeficientes N1, N2. No, voy a ponerle otra letra por acá. Vamos a ponerle R, a ver. NR en Z, tal que el máximo común divisor de A1, A2, AN, AR es de la forma N1 A1 más N2 A2. Pero acá la sugerencia sería considerar las combinaciones, el conjunto de combinaciones, ¿no? En este caso sería A1Z. O sea, considero como antes, ¿no? Los múltiplos de A1, múltiplos de A2 y los sumo. Los sumo conjuntos. A1Z más Z más ARZ, ¿no? Estas serían las combinaciones enteras de lo todo, ¿no? Serían las combinaciones enteras de ellos, ¿no? Serían conjunto de combinaciones enteras. Consideran el conjunto de combinaciones enteras, después verifican que es un ideal, verificar que es ideal,
que es fácil, salen dos patadas, y usar el teorema anterior, ¿no? Y usar el teorema, ¿no? El teorema anterior me dice que todo ideal es proposición, creo que le había puesto. Usar la proposición. Usar la proposición que le había puesto un cuadradito. La proposición que me va a decir, me va a decir que como es un ideal, va a ser los múltiplos de un elemento. No existe. La proposición me va a decir que este es de la forma GZ, ¿no? Es los múltiplos de alguien, ¿no? Y una vez que tenemos eso, verificar que G es el máximo común divisor. Y eso es fácil, ¿no? Es igualito a lo que hemos visto, ¿no? De que hace un rato, ¿no? Y verificar que ese G de ahí es justamente el máximo común divisor de A1, R, ¿no? Entonces eso permite obtener el máximo común divisor como combinación. Bueno, me dice que es un teorema existencial. Me dice, existen coeficientes de manera que el máximo común divisor se debe escribir como combinación entera, ¿no? Decías en todos esos pasos y van a ver que sí se puede. Ahora, para hacerlo de manera efectiva, bueno, se puede hacer de dos en dos, ¿no? El máximo común divisor de R números se puede hacer, primero hago de A1 con A2, después a él le tomo un máximo común divisor con A3, después a ese nuevo número le tomo un máximo común divisor con A4 y así hasta llegar a todo. No se puede hacer de dos en dos. Vale. Entonces, ¿cómo es el máximo común divisor? A ver. Un ejemplo, a ver, un ejemplo, a ver. Por ejemplo, si les digo ah, a 7 y 7, ¿quién puede ser más fácil? 7 y 12, por ejemplo, ¿no? 7 y 12 su máximo común divisor es uno, ¿no? Son coprimos. Entonces la combinación entera sería por ejemplo, con 35, 36, ¿no? Sería menos 5 por 7 más 3 por 12, ¿no? Y eso vale uno. Esa sería la combinación entera, ¿no? Por ejemplo, si les doy un números un poquito más complicados, por ejemplo, si les doy mm, 43 y 15, a ver. Ah, 15, sí. Y 7, 42 nos. Y hay 15, a ver qué sale. 15 sería la combinación, ¿no? También son coprimos. Entonces debe haber una combinación entera de ellos, ¿no? Que me dé uno. Bueno, lo que podemos hacer es tomar divisiones hasta lo que se conoce como el algoritmo de divisiones sucesivas, ¿no? 43 lo escribimos como 2 por 15 o 3 por 15. Podría hacer trampa y pasarme con exceso, ¿no? 3 por 15, pero acá sería menos 2. Claro, que sería 45 menos 2, 43. Y ahora al 40 no, al quince, bueno, lo voy a repetir aquí el 15 y al 2 lo voy a repetir, acá lo puedo repetir con signo positivo, no importa. Al 2 sería 2 por 8, 2 por 7, ¿no? 2 por 7 más uno. Y ahora procedemos a despejar, ¿no? De acá uno lo conseguí como 15 menos 7 por 2, ¿no? Pero de acá el 2 lo puedo despejar también y es 43, no, 3 por 15 menos 43, ¿no? Y ahora lo puedo meter de nuevo aquí. Y si lo metemos aquí, ¿cómo quedaría? Quedaría 15 menos 7 por 21 por 15, ¿no? Menos 7 por 40, más 7 por 43. Y si dan cuenta, yo conseguí el objetivo, ¿no? Esto de acá sería menos 20, ¿no? Menos 20 por 15
más 7 por 43, ¿no? Entonces yo conseguí la combinación entera de 15 y 43 que me dé uno. Claro, acá lo que he hecho es algo que no he explicado, que es el algoritmo de Euclides, ¿no? Que son las divisiones sucesivas. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito del algoritmo de Euclides. Tenemos acá lo que se conoce como el algoritmo de Euclides, que también da una forma de probar el teorema de Sut que da una forma de probar el teorema de Sut de manera, de manera efectiva, ¿no? Porque este sí me da una forma de obtener el máximo común divisor. O la combinación entera, perdón. Acuérdense que el teorema de Sut no me dice nada quién es el n y el m. Entonces, agarro dos números dados, ¿cómo les ponemos? A ver, n y m en z. Entonces puedo comenzar a hacer divisiones sucesivas, ¿no? O digamos que, para fijar ideas, vamos a verlos de esta manera, ¿no? N mayor que m mayor que cero, ya. También puedo hacerlo también para enteros, ¿no? Solo que para que salga, para fijar ideas, lo voy a tomar de esta manera. Entonces, ¿cómo comenzar a dividir, no? Al n lo escribimos como 1 por m más un R1, ¿no? Ahora, este R1 puede ser como que puede ser cero, puede ser mayor que cero. Noten que si R1 vale cero, ya me sale que el M divide al N, y en ese caso el mayor divisor común sería el M mismo, ¿no? Entonces supongamos que con R1 positivo. Entonces acá voy a hacer esto, ¿no? Acá coloco el M, acá coloco el R1 y bajo otra división. Ahí. Sería con, eh, bueno, el divisor sería M, ¿no? M mayor que R1 mayor que cero. Entonces ahora puedo repetir, ¿no? Entonces acá sale un Q2 más un R2. Entonces lo colocamos por acá. Ah, bueno, si ahora sería si R2, ese es R1, ¿no? R1 mayor que R2 mayor que cero. Entonces puedo repetir ahora, ¿no? Sería ahora acá sería R1 sería un Q3 R2, también lo paso por acá, ¿no? Más un R3. Y puede que sea el R2 mayor que R3 mayor que cero, ¿no? Entonces ahí puedo repetir de nuevo, ¿no? Ahora sería R2 es Q4 R3 más R4, ¿no? Entonces lo pasamos por acá, pasamos por acá. R3 mayor que R4 mayor que cero. Y así podemos continuar, ¿no? Noten que esto de acá no puede ser infinito, porque tenemos acá que el M mayor que R1 mayor que R2 mayor que R3 y así, ¿no? Y todos son mayores que cero. Entonces, esta secuencia no puede ser infinita, ¿no? Tiene que terminar en algún momento. Eso quiere decir que debe existir un K, existe un K natural, de manera que se va a cumplir que el RK va a ser bueno, así como lo he puesto, acá sería RK más uno, y acá vendría RK más 2 igual a, tiene que ser cero necesariamente, ¿no? Tiene que anularse. Ahora sí, mejor que tiene que anularse. ¿Por qué? Porque no pueden ser indefinidamente todos, ¿no? Y en este caso, el RK más uno va a ser el máximo común divisor de los números originales, ¿no? Que les había puesto n y m, ¿no? Entonces, lo que hice en el ejemplo fue justamente implementé esto, ¿no? Para dos nada más. Ah, bueno, en el ejemplo dirán que hice un poco, digo que hice trampa porque acá le tomé resto por exceso, ¿no? Acá el resto le tomé negativo. Pero bueno, es algo que uno, bueno, si bien en la demostración uno pide que todos los restos sean positivos, en la práctica uno puede, no pierde nada tomando un negativo, si eso simplifica los casos. Eso hace que se salga más rápido, ¿no? Porque al final lo importante es encontrar la... Ah, y bueno, y también de paso acá se encuentra la combinación entera.
Bueno, ¿y cómo probamos esto? Lo que pasa es que en cada etapa el máximo común divisor se puede ver que no cambia, ¿no? Entonces, noten que como tenemos n y m de la primera, ¿no? Como n es q1m más r1, entonces si miro las combinaciones enteras de n y m, ah, r1 vive acá adentro, ¿no? Este coincide con las combinaciones enteras de m con r1. Eso es fácil, ¿no? Porque para eso, para probar esa igualdad, basta ver que a n y a m lo puedo escribir como, bueno, a m trivialmente es combinación entera, acá vive el m trivialmente, ¿no? El m se vive acá como m por uno más r1 por cero, ¿no? Entonces vive acá adentro. Ahora, n también vive ahí adentro, ¿no? Porque el n lo escribo como q1 por m más uno por r1, ¿no? Voy a ponerlo para el mismo lado para que sea más ordenado. Claro, sería m por uno más r1 por cero, ¿no? Vive acá adentro. Y ahí también vive, les decía el n, ¿no? El n lo escribimos como m por q1 más r1 por uno, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir de que, bueno, tanto como el m están, todas las combinaciones enteras de n y m están acá adentro, ¿no? Ujú. Y un argumento análogo prueba la otra inclusión, ¿no? Entonces ahí sale la igualdad. Y en cada etapa pasa lo mismo, ¿no? Después cuando hacen ustedes de la siguiente, tienen que m es q2 r1 más r2, ¿no? De ahí también sale que ahora el mz más r1z va a ser r2z más r1z, ¿no? Y del mismo argumento es. Claro, si quieren un lemita para hacerlo más eficiente, sería probar que si el A es B por Q más C, entonces se cumple que el AZ más BZ es igual a BZ más CZ, ¿no? Bueno, ejercicio, lo dejamos en lemita. Y eso se aplicaría en todos los niveles, ¿no? Entonces, aplicando este lemita en todos los niveles, ¿qué tendríamos? Tendríamos que... ¿Cómo era? Bueno, ya escribí, ¿no? NZ más MZ es MZ más R1Z, ¿no? De ahí MZ más R1Z es igual a R1Z más R2Z, ¿no? Y así continuamos, ¿no? Hasta el RKZ, me parece, ¿no? Más el RK más 1Z me da el RK más 1Z. Y el RK más 2 es el que valía cero, ¿no? Más cero, ¿no? Entonces acá, más 0Z si quieren. Entonces, este de acá como si no estuviera. Pero ¿cuál sería la conclusión de todo esto? Sería que el primero, que es NZ más MZ, sería RK más 1Z, ¿no? Pero ese justamente es el generador, ¿no? Y el generador es el máximo común divisor, ¿no? Por tanto, este es NZ más MZ es o RK más uno, ¿no? RK más uno es el máximo común divisor de N y M, ¿no? Pero el teorema de Sud si quieren. Y uno puede utilizar estas etapas para encontrar de manera efectiva, o sea, algorítmicamente, o sea, lo que yo hice en el ejemplo esencialmente, ¿no? Despejando, 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 para, para encontrar los coeficientes del n y del m, ¿no? Para hacer Yo me acuerdo que alguna vez hice un programita que lo hacía, ¿no? Es ¿cómo se llama? Es bien directo, bien directo. Y bueno, pues es más o menos lo que quería contarles de divisibilidad. Me decía que también quería ver un poco de congruencia, ¿no?
Vamos a ver un poco de lo que es congruencias. Bueno, y todo este enfoque que le he dado se puede generalizar para otros conjuntos. O sea, uno puede hacer divisibilidad en, bueno, en otros anillos, ¿no? Más allá de los enteros, ¿no? Por ejemplo, todo lo que he dicho vale, por ejemplo, bueno, casi todo, ¿no? Por ejemplo, los enteros gaussianos sí vale todo lo que he dicho. Enteros gaussianos, todo lo anterior, vale, por ejemplo, en los enteros de Gauss. Son de la forma A más IB, con A y B enteros, ¿no? En este caso uno define, por ejemplo, cuando alfa de la forma A más IB y beta de la forma C más ID, se dice que alfa divide a beta, que existe un teta también entero de Gauss, ¿no? El ZI, de manera que beta es teta por alfa, ¿no? Entonces ahí se puede repetir casi todo lo que hemos hecho, ¿no? Se puede hablar de ideales, se puede probar que todos los ideales son principales, se puede definir el máximo común divisor, se puede probar que el máximo común divisor es igual al generador del ideal suma de dos elementos, ¿no? Se puede hacer repetir casi todo lo que hemos hecho en este contexto, por ejemplo, ¿no? Y vale, y no solo en eso, ¿no? Y en otros conjuntos, y en otros anillos, en realidad, ¿no? Estos conjuntos se llaman anillos. Entonces ahí se puede trabajar esto acá. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que son congruencias. Entonces, ¿qué son las congruencias? Lo que pasa es cuando ustedes tienen un entero, bueno, ya vimos el conjunto de múltiplos de Mienes, ¿no? Entonces puedo definir ahora, puedo preguntarme eh, cuándo dos números dan el mismo resto al dividir por n. Y justamente esa es la noción de congruencia, ¿no? Bueno, la definición me dice que para dos números enteros, bueno, fijemos n positivo, ¿no? Sea n natural. Decimos que A es congruente a B módulo n si n divide a B menos A, ¿no? Esa es la definición. Bueno, resulta que esto es una relación de equivalencia, ¿no? Bueno, es fácil de ver. Es fácil ver que esto de acá es relación de equivalencia, ¿no? Lo que se llama la llamada congruencia módulo n. Es más, una forma inmediata casi de verlo es como lo que ya vimos, ¿no? Con la unicidad del resto, ¿no? Noten que hay una función, vamos a ponerle R sub n, que iría de los enteros a, a los números de 0, 1 hasta n menos uno. Y esto lo que me va a dar el resto de dividir por n, ¿no? Donde Rn de A es el resto de dividir por n. Y resulta que ser congruentes significa que tienen el mismo resto, ¿no? En este caso, A congruente a B mod n es equivalente a decir de que el Rn de A es igual al Rn de B. Eso quiere decir que cuando tienen ustedes una función, en este caso las fibras de esta función R sub n serían las clases de equivalencia, ¿no? Que corresponde o sea, las clases de equivalencia al final corresponden a los distintos restos. Bueno, en este caso, bueno, y se suele notar, se nota entre brackets, le suelen poner, ¿no? Entre brackets de a la clase de equivalencia, ¿no? Sería la clase de equivalencia.
la clase de equivalencia del A, ¿no? Módulo, respecto a la congruencia módulo n, ¿no? Respecto a la congruencia. O a veces le ponen así entre brackets nomás, ¿no? Bracket, sin el n, solo se pone el n por ejemplo, ¿no? En el caso de congruencia módulo 2, uy, ¿qué módulo n? En el caso de para n igual a 2, ahí tenemos justamente la clase de 0 serían todos los números que tienen resto cero, ¿no? Al dividir por 2. Estos son los pares. Estos serían los pares. Y la clase del uno serían todos los que tienen resto uno al dividir por 2, ¿no? O sea, son los impares. A ver, para n igual a 3, bueno, la clase de cero serían los múltiplos de 3, ¿no? Sería 3z, ¿no? Después la clase de uno serían los múltiplos de 3 más uno, ¿no? Es el conjunto de la forma, como han resto uno, serían 3k más uno, ¿no? Con k en z, ¿no? Ese se le denota a veces 3z más uno se le denota, ¿no? Como el conjunto este de acá, ¿no? Y la clase de 2 serían de la forma justo 3k más 2, ¿no? Porque todos han resto 2, un k en z. Entonces, esto sería los 3z más 2, ¿no? Corresponden a los múltiplos de 3, múltiplo de 3 más uno y múltiplo de 3 más 2. En general, la clase cero módulo n son los múltiplos de n, ¿no? Es el ideal formado por los múltiplos de n. Y, y bueno, y la clase de un A se le nota como A más NZ, ¿no? Es de notación nada más, ¿no? Notación, ¿no? Notación, notación. Para, para A en Z, la clase de A módulo N se nota como A más NZ, ¿no? Es de notación nomás, ¿no? Entonces ahí tienen, por ejemplo, que A más NZ es igual a B más NZ cuando A y B dan al mismo resto al dividir por N, ¿no? Pero en todo caso habría que ver que esa notación tiene sentido, ¿no? Que está bien definida. Y eso justamente por la unicidad del resto, ¿no? O sea, dos elementos van a estar en la misma clase justamente cuando dan el mismo resto, ¿no? Lo que le decía hace un rato. Ujú. Este asunto de las congruencias tiene la ventaja de que uno pasa de una cantidad infinita de números a una cantidad finita de clases, ¿no? En este caso, Zn se denota el conjunto de clases, ¿no? Sería las clases de A, donde módulo n, donde A está en Z, ¿no? Y por el teorema de división, esas se van a reducir a la clase de cero, que serían los múltiplos de n, la clase de uno, múltiplos de n más uno, hasta llegar a la clase de n menos uno, ¿no? Y ya acaba. Porque una vez que llegamos a la clase de n coincide con la clase de cero, ¿no? Entonces ahí ya se da, como que se comienzan a repetir, ¿no? Entonces visualmente es como que pueden verlo como una especie de círculo, ¿no? Tienen un circulito, tienen un circulito, y ahí comienzan a agrupar a los números enteros, ¿no? Acá estaría el cero, acá estaría el uno, acá estaría el 2, acá estaría el 3, y así llegan hasta llegar al n menos uno, ¿no? Después llegan al n, acá estaría el n más uno, acá estaría el n más 2, acá estaría el n más 3, acá estaría el 2n menos uno, y acá estaría el 2n. Por acá estaría el 3n, no, perdón, el 2n más uno, 2n más uno, 2n más 2, 2n, todos se dan cuenta son múltiplos de n más el mismo resto, ¿no? Sería el 3n menos uno y acá estaría el 3n, ¿no? Y estas serían las clases, ¿no?
Serían la... Ahí también puedo ir por los negativos, también, ¿no? Puedo darme la vuelta por atrás, ¿no? Esto que está acá, ese sería la clase de uno módulo n. Todo lo que está acá sería la clase de 2 módulo n. Esta que está acá sería la clase de 3, ¿no? La clase de 3 módulo n. Esa sería la clase de n menos uno, ¿no? Y finalmente está la clase de cero. Sería la clase de cero. Serían los múltiplos de n, ¿no? Claro, ahí también estarían los negativos. Acá no los he puesto, pero ahí también estarían los negativos en cada clase, ¿no? Entonces notarán que como conjunto, Z es justamente la unión de las clases, ¿no? Serían los múltiplos de n unido con los múltiplos de n más uno unido y así, ¿no? Hasta llegar a los múltiplos de n menos uno. Perdón, los múltiplos de n más n menos uno, ¿no? Cuando vimos el caso de los pares impares, de los múltiplos de 3, ¿hay un caso que no sea tan trivial? Un ejemplo, bueno, que sea chiquito, pero que no sea tan trivial, ¿no? Por ejemplo, para n igual a 5. N igual a 5, ahí tenemos Z5, estaría formado por clase de 0 módulo 5, clase de 1 módulo 5, clase de 2 módulo 5, clase de 3 módulo 5 y clase de 4 módulo. Y ahí acaba, ¿no? ¿Por qué? Porque la clase de 5 corresponde a la clase de 0, ¿no? Ahí se comienzan a repetir. Y notamos que los enteros, a su vez, es la unión de las clases, ¿no? Serían los múltiplos de 5, los múltiplos de 5 más uno, los múltiplos de 5 más 2. Acá vendrían los múltiplos de 5 más 3 y acá vendrían los múltiplos de 5 más 4, ¿no? Y eso pasa en realidad con todos los números, ¿no? Bueno, ahí. Algo interesante de las congruencias es que las propiedades, las operaciones de los números enteros se definen operaciones, o sea, la suma y la multiplicación definen operaciones en este conjunto de clases. Bueno, en estos conjuntos de clases, que en principio son varios. Entonces vamos a definir para... Vamos a hacerlo como propiedad, ¿no? Bueno, como definición lo vamos a poner. Ahí vamos a ver que está bien definido. Para, para n natural tenemos que se define la clase de A módulo n más la clase de B módulo n. Ese es un nuevo objeto, ¿no? Es que esta es la suma módulo n, ¿no? Esta es la... Ah, ya, mejor usarlo con congruencia y de ahí lo pasamos a clases para cómo funciona. Sería... Si A es Sí, vamos a poner A1 congruente a A2 mod n y B1 congruente a B2 mod n. Entonces, A1 más A2 es congruente a B1 más B2. Ujú. La otra sería si también tenemos que A1 por A2, si lo multiplico, es congruente a B1 por B2. De lado son ciertas, ¿no? Es como proposición mejor. Proposición. Eso dice que las operaciones de suma y multiplicación van a inducir operaciones a nivel de clases, ¿no? Eh, Esa es la consecuencia. Ah, la prueba es sencillita. La prueba, por ejemplo, ¿eso qué significa? Eso significa que n divide a uno menos a 2, ¿no?
Y eso significa que n divide a b1 menos b2. Entonces, esto implica que n divide la suma, ¿no? N divide a1 menos a2. Es la propiedad uno, ¿se acuerdan de la división? Y acomodando, esto sería a1 más b1 menos a2 más b2, ¿no? Eso quiere decir justamente que a1 más b1 es congruente a a2 más b2 módulo n. Casi de frente salen. Ya. Ahora, pero el producto es un poquito más de trabajo. ¿Cómo sería? A ver, me dirán, multiplicamos las diferencias, ¿no? A ver, sería Pero a ver, si multiplicamos las diferencias así como así, nos va a dar no se va a formar lo que buscamos, ¿no? Entonces, para el producto podríamos considerar la diferencia, a partir de la diferencia que buscamos, ¿no? Vamos a mover por acá. Vaya. Para, quiero formar A1 A2 menos B1 B2. Quiero probar que es divisible por n, ¿no? Entonces acá vamos a hacer lo que se conoce como un quita y pon. Entonces acá le quitamos A1 B2 y le sumamos lo mismo, ¿no? Entonces, si hacemos eso, no alteramos, ¿no? Porque no hemos sumado y quitado lo mismo. Entonces, si podemos factorizar, va a ser A1 y se formaría A2 menos B2, ¿no? Y por otro lado, podemos factorizar el, el B2, ¿no? B2 y nos quedaría A1 menos B1. Ahora, este de acá es múltiplo de n, ¿no? Este es bueno, está en nz. Este también es múltiplo de n, está en nz. Entonces la suma es múltiplo de n, ¿no? Porque es suma de dos cosas múltiplos de n. Entonces también está en nz, ¿no? Esto quiere decir que como es múltiplo de n, que A1 A2 es congruente a B1 B2 módulo n, ¿no? Ahí está. Bueno, una consecuencia sencilla, aplicando inducción si quieren, ¿no? Si tienen ustedes A en Z y, y n natural, no, es otra letra y K natural, entonces se tienen que, bueno, A y B en Z, ¿no? No sé. Si, si A y B están en Z y K natural, si es congruente a B, entonces elevado a la K es congruente a B a la K. Claro, puede hacerse por inducción de la multiplicación, ¿no? Aplicando la multiplicación repetidas veces. O también se puede probar de manera directa, ¿no? Como ejercicio lo voy a dejar ahora. Bien. Y otra consecuencia de esto de acá es que sería si P es polinomio, si P de X es un polinomio en ZX, eso quiere decir que P de X es de la forma ah, C0 más C1X hasta un C a la R, X a la R, ¿no? Y A congruente a B módulo N. Entonces P de A es congruente a P a la B módulo N. No te puedo hablar de congruencias a nivel de... Puedo hablar polinomios, ¿no? Y los números van a ser congruentes, ¿no? Eso también sale del anterior, si se dan cuenta, ¿no? Del anterior y de la suma, ¿no? Todas darle forma nomás. Bueno. Ya. Y una consecuencia lo que sí una consecuencia de esto es que puedo definir las operaciones de suma y multiplicación en el conjunto de clases. En Zn
podemos definir una suma y multiplicación, ¿no? De la siguiente manera, ¿no? Defino clase de A más clase de B. La definimos como observación, ¿no? Como la clase de A más B, ¿no? Y ahora vamos a definir clase de A multiplicada por clase de B. La definimos como la clase de A por B. Y digo que esto está bien definido porque si tomamos otros términos, o sea, por ejemplo, pues están bien definidas. Mira, jugamos que el A lo tomo clase de A', por decir, ¿no? Y a B lo tomo clase de B'. Entonces acá tenemos que, como es la misma clase, tenemos que el A es congruente a A', ¿no? Mod N. Bueno, acá estoy poniendo el N, ¿no? Pero todo es respecto al N, ¿no? O sea, acá congruente a B' mod N. Entonces lo que vimos hace un rato sería que el A más A' debe ser congruente a B más B', ¿no? Y también el A por A' es congruente a B por B'. Ah, ya, pero ¿eso qué significa? Eso significa que la clase de A más la clase de B. Ah, no, no, creo que lo puse al revés. Sería acá. Ah, lo puse al revés, creo. Claro, sería acá A más B. Y acá sería A' más B'. Ahora sí. Y acá sería A por B y acá sería A' por B'. Es la clase de A más B. Claro, solo que arriba le he puesto A1 A2, ¿no? Acá le estoy poniendo A' más B'. Entonces ya llegamos a la misma clase. Y acá también, ¿no? El A por B sería. O sea, lo que me está diciendo acá es que a pesar que he comenzado con números distintos, las clases que voy a obtener son las mismas, ¿no? Por eso digo que defino operaciones a nivel del conjunto de acá, ¿no? Y resulta que con esas operaciones el conjunto se torna un anillo, ¿no? O sea, estas sumas y productos son conmutativas, asociativas, las sumas se distribuyen al producto, ¿no? Entonces son las propiedades de un anillo, ¿no? Entonces una observación sería que con estas operaciones Zn es un anillo, ¿no? Un anillo con unidad todavía, ¿no? Su unidad va a ser la clase del uno. Su unidad multiplicativa va a ser la clase del uno, ¿no? ¿Cómo es esto? Porque si yo agarro clase de uno, o sea, los múltiplos de n más uno, y lo multiplico por la clase de un A, esto por definición es la clase de uno por A, ¿no? Pero uno por A es el A mismo, ¿no? Entonces la clase de A. Entonces la clase de uno va a jugar el papel de unidad multiplicativa, ¿no? Para las clases estas, ¿no? Las clases de congruencia. Ahora, eso lo podemos conectar con el teorema de Sud, ¿no? Porque, por ejemplo, en este anillo, los elementos invertibles serían justamente los números que son psi con n, o coprimos con n, ¿no? Noten que, ¿qué significa que un A sea invertible? O sea, A invertible, o la clase de A, ¿no? La clase de A es invertible, o como definición, si quieren lo ponemos, ¿no? Definición. Definición. Así que la clase A, que estaría en Zn, es invertible. Si existe otro elemento, si existe un B en Z, de manera que la clase de A por la clase de B me dé el uno, ¿no? Bueno, el N debe estar afuera. O bueno, como estamos trabajando entre un mismo N, creo que omitimos el N pero se sobreentiende que todo respecto al mismo N, ¿no? Ahora, si usamos la definición, esto me estaría dando acá que A por B, ¿no? Esto es equivalente a decir de que A por B menos uno es divisible por N, ¿no?
que el n divide al a por b menos uno. O más aún, ¿no? Que el a por b es congruente a uno módulo n. Pero esto es bueno, un corolario sería que la clase de A es invertible. Sí, solo sí. A especie con n, es coprimo con n, ¿no? Y es justamente lo que vimos hace un rato, ¿no? Porque, bueno, bueno, la ida ya la hemos trabajado a medias, ¿no? Si es invertible, tenemos que existe un b, de manera que a por b es 1 mod n, ¿no? Pero eso significa que a por b es de la forma, o a por b menos uno es divisible por n, ¿no? Es de la forma k por n, ¿no? O existe un k si quieren, ¿no? Entonces, despejando, tenemos que el a por b menos k por n vale uno, ¿no? Y se le puedo poner y ese es teorema de Sud, ¿se acuerdan? ¿No? Teorema de Sud me dice que cuando pasa eso, estos números acá son coprimos, ¿no? Esto implica que, por Besut, ¿no? Implica que el A y N son coprimos, que es lo que queríamos, ¿no? Ahora, el retorno, ¿cómo sería? A ver, de nuevo usar Besut, ¿no? Si A y N son coprimos, de nuevo por Besut, ¿qué me dice? Me dice que existen dos números, es una combinación entera, ¿no? Existen R y S enteros, de manera que RA más SN vale uno. O lo puedo escribir como que RA menos uno es menos SN, ¿no? Que es múltiplo del N, ¿no? Eso quiere decir que el RA es congruente a uno mod N por definición, ¿no? Justamente la relación de congruencia es esa, ¿no? Pero eso quiere decir que la clase de A con la clase de R da 1, ¿no? Clase de R por clase de A es clase de... Por tanto, la clase es invertible, ¿no? Entonces, con eso ya estaría aprobado el sí solo sí, ¿no? Entonces, acá es importante, ¿no? Que las clases invertibles corresponden a los números que son coprimos con n, ¿no? Bueno, y notación se nota como ZN y acá se pone un asterisco para indicar las clases invertibles, ¿no? Son las clases de A en ZN, porque clase de A es invertible, ¿no? Según lo anterior, estos serían las clases de A en ZN, donde puedo tomar el A es un entero, que sí es comprimo con n, ¿no? Porque son equivalentes, ¿no? Decir que la clase es invertible es lo mismo que decir que el número es comprimo con n. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la clase los invertibles módulo 2 es simplemente la clase de... Bueno, la clase cero nunca es invertible para comenzar. Entonces, como solo hay dos clases, ahí me quedaría la clase del 2. Si hacemos la clase de 3, ¿no? Las clases invertibles van a ser la clase de uno y la clase de 2. Sea, hay dos clases invertibles, ¿no? Claro, ciertamente, bueno, una observación general es que la clase de cero nunca es invertible y la clase de uno siempre es invertible, ¿no? Una observación, o sea, no por acá. En Zn, la clase de cero nunca es invertible y la clase de uno siempre es invertible. Claro, porque si al cero lo multiplico por algo, nunca me va a dar algo coprimo con n. O sea, o desde que el cero no es coprimo con n, porque el cero
El cero y el n tienen como factor al n mismo, ¿no? Entonces, es imposible, pues, que sean coprimos. Y del uno siempre es coprimo con n, ¿no? Entonces ahí sale que la clase del uno siempre es invertible. Entonces, en el caso, como en módulo 2 solo hay dos clases y la de cero no es invertible, eso quiere decir que la única invertible va a ser la del uno, ¿no? Ahora, en Z3, las clases invertibles quedan de uno y de 2, ¿no? Claro, acá sería 3, ¿no? No, 3. 2 porque es invertible, porque si hago 2 por 2 me da 4. Pero el 4 es la clase de uno, ¿no? Porque el 4 es congruente con uno. Entonces es invertible. Siempre se sería 1000. En Z4, ahí las clases invertibles serían las de uno. 2 no lo va a hacer porque 2 no es especie con 4, no es coprimo con 4. Sería uno y 3 nada más, ¿no? Hay dos clases invertibles, módulo 4. Estos corresponden a los múltiplos de 4 más uno. Serían los... Y esto corresponde a los múltiplos de 4 más 3, ¿no? Hay un último ejemplo, a ver. Z5, ¿no? Bueno, cero no está, ahí están todas. Está uno, 2, 3 y 4. Y podemos ver explícitamente quiénes serían las inversas para cada caso. Bueno, uno, su inversa es el mismo, así que no hay nada que hacer ahí. Por ejemplo, 3 y 2 salen porque 3 por 2 da 6, ¿no? Tenemos que clase de 2 por clase de 3 nos da clase de 6, ¿no? Pero clase de 6 es clase de 6 módulo 5 es clase de uno, ¿no? ¿Por qué? Porque 6 menos uno es divisible por 5. Entonces ya estaría, ¿no? De ahí salen que las dos son. Ahora, el clase de 4, si hago 4 por 4, eso me da 16. Pero 16 es múltiplo de 5 más uno, entonces clase de uno. Entonces ahí sale que 4 también es invertible. Y así, ¿no? Podemos explorar quiénes son las clases invertibles. Bien. Entonces, bueno, una definición que, bueno, no la voy a trabajar mucho hoy día, pero bueno, les puedo dar la definición. Se define la función de Euler. La función, la función de Euler se define como la cantidad de clases, bueno, puedo empezarla de esta manera, ¿no? Phi de n, bueno, va a estar definida en los naturales. A los naturales se define como phi de n, o su definición más elemental serían la cantidad de números del uno al n que son coprimos con n, ¿no? La cantidad de números que hay desde uno hasta n, tal que a es coprimo con n, ¿no? Pero como ser coprimos va a definir clases invertibles, esto coincidiría con la cantidad de z asterisco n, ¿no? Es decir, la cantidad de clases invertibles, ¿no? O sea, esa sería la interpretación. Claro, si uno ve la definición, cantidad de números coprimos con n, como que, bueno, como que es una definición que uno la puede dar, ¿no? Es una definición pero como que no tiene mucha relevancia a priori, ¿no? Como que, bueno, es una definición que uno la da pero lo que es interesante es que realmente lo que esto me cuenta es la cantidad de clases invertibles, ¿no? Es la, es la cantidad de clases invertibles. Eso como que tiene más relevancia, ¿no? Módulo n. Y eso, por ejemplo, en el teorema de Euler, eso de ahí es justamente lo que se aprovecha, ¿no? Que te da la cantidad de clases invertibles. Ah, bueno, y para acabar, podemos acabar como aplicación con los teoremas de Euler y de Fermat. El teorema de Fermat, el pequeño teorema de Fermat, que dice que para n primo, bueno, no hemos hablado de números primos, ¿no? Dice para p primo,
Ah, de veras, ¿no? Quería hablar del teorema fundamental de aritmética. Bueno, eso ya se lo dejo para que para que ustedes ya lo vean por su cuenta. Para P', ¿qué tenemos? Tenemos que IA no divisible por P, IA no divisible por P. Entonces ahí tienen ustedes que A elevado a la P, bueno, la P menos uno es congruente con uno módulo P, ¿no? Por ejemplo, para 5, ¿no? Para P5 es primo, ya podría tomarlo 3. Entonces esto me está diciendo que 3 elevado a la 4 es 1 mod 5, ¿no? Múltiplo de 5 más uno. Y luego no, porque este es 81. 81 es uno más 80, ¿no? Entonces cumple. Ok, se termina Fermat. De verdad es bien elemental, ¿no? Lo que pasa es que, y acá se usa justamente la noción de, la condición me está diciendo que la no divisible por P me está diciendo que la es invertible, ¿no? Entonces, decir que A no es divisible, no es divisible por P, es lo mismo que decir que la clase de A es invertible, ¿no? En ZP. Y acá lo que uno hace es considera acá, bueno, es que acá tengo que usar algo que no he explicado, ¿no? Bueno, una observación es que cuando P es primo, todas las clases nulas son invertibles, ¿no? P primo es equivalente a decir de que ZP estrella son justamente clase de uno, clase de 2. O sea, es lo que pasa que todos los menores a P van a ser coprimos con P, ¿no? Entonces vamos a tener que van a ser las clases de A, donde el A va a estar desde uno, 2 hasta P menos uno. Ujú. Entonces ahora consideren una función de ZP estrella. Ah, no, mejor le pongo otra letra, porque ese A se puede confundir con el A que hace un rato. Vamos a poner clases del N. No, de N tampoco, de K lo voy a poner. Clases de K, ¿no? Claro, que estoy diciendo acá que este sería clase de uno, clase de 2, hasta clase de n-1, ¿no? Tendrán clases invertibles. Como f de la clase de K, le va a definir la clase de A por la clase de K. Ahora, como estas son invertibles, esta va a ser la clase de A por K, ¿no? Bueno, va a ser invertible también, ¿no? Esto es la clase de A por K. Y esta de acá también es invertible. Sé que está todo bien. Bueno, no lo mencioné, ¿no? Pero producto de clases invertibles es invertible. Resulta que este F es biyección, ¿no? Resulta que F es biyección. Esa parte es fácil, ¿no? Justamente. En realidad lo que pasa es que es inyectiva de un conjunto finito en sí mismo. Entonces ahí tenemos que este de acá es finito. Ambos son, bueno, es el mismo conjunto, ¿no? Este es finito y F es inyectiva. Entonces el ser inyectiva de un conjunto finito en sí mismo es automáticamente sobreyectiva, ¿no? A ver, ¿qué es inyectiva? Es fácil, ¿no? Porque hacemos F de la clase de K, lo igualamos con F de la clase de J. Esto sería que clase de A por clase de K igual a clase de A por clase de J. Y en realidad usamos que es invertible, ¿no? Sabemos que como existe un B, bueno, existe un B, de manera que A por B de uno. Entonces podemos multiplicar por clase de B, ¿no? Ambos lados. Entonces multiplicamos por clase de B, multiplico por clase de B, y esto me daría clase de uno, ¿no? Y tenemos ahí que la clase de K es igual a la clase de J.
Tal vez lo por hecho con congruencias nomás, ¿no? Pero la cosa es que cuando uno trabaja con congruencias, uno está trabajando en los números enteros. Y los números enteros es infinito. Entonces yo me quedaría en eso, ¿no? Que la función está... No, inclusive no sería inyectiva a nivel de números enteros, pero sí es inyectiva a nivel de clases, ¿no? Entonces una función inyectiva, ahora, y usamos ahora que nuestro conjunto es finito, ¿no? Como, como el conjunto es finito, como ZP estrella es finito, eso quiere decir que F es sobreyectiva automáticamente, ¿no? F es biyección. Pero es una propiedad de los conjuntos finitos, que en los conjuntos finitos las funciones inyectivas de un conjunto a sí mismo automáticamente son sobreyectivas. Una forma de entenderlo es porque, bueno, tiene una pequeña justificación, ya que cantidad de elementos eh, de la imagen del F, como es inyectiva, coincide con la cantidad de elementos del dominio de F, ¿no? Pero el dominio de F es la cantidad de clases invertibles. Y esto tiene P-1 elementos, ¿no? Y la imagen de F, por otro lado, está contenida en las clases estas de acá, ¿no? Que también tiene bueno, es el mismo conjunto, tiene P-1 elementos. Eso quiere decir que, como son P-1 elementos, la imagen, tenemos que la imagen es igual a... Y por eso la importancia, ¿no? De que se está trabajando en un conjunto. Eso, por ejemplo, este argumento no funciona en los números enteros, tal cual, porque no es finito. Entonces, no, ni bueno, la función ni siquiera es inyectiva a nivel de números enteros. Pero al trabajar con clases ganamos inyectividad y tenemos además que una función inyectiva en un finito es sobre, bueno, en un finito en sí mismo es automáticamente biyección. ¿Y eso de qué sirve? Bueno, eso significa de que, y como es biyección, quiere decir que cuando en particular la imagen tiene que ser la misma, ¿no? Bueno, porque es lo que hemos probado acá, ¿no? Eso quiere decir en particular que la imagen de F coincide con todas las clases, ¿no? ¿Por qué la imagen de F? La imagen de F sería A por 1, la clase de A por 1. Acuérdense que F es multiplicar por A, ¿no? A por 2, A por 3, A